historia creada por Adu, del link de su fanficción en descripción. Capítulo 04. Vida escolar, y eso es todo, terminó Marco. En ese momento, estaba de pie frente al escritorio del director Skeeves, con Serap sentado en una silla junto a él y sus padres justo detrás. Era temprano, mucho antes de que empezaran las clases. La mayoría estaría dormida a esa hora, pero por suerte para los Díaz, el director Skeeves se despertaba muy temprano. Está bien, dijo el director Skeeves lentamente, mirándolos a los cuatro con un par de ojos entornados, déjenme aclarar esto. Esta chica, señaló a Serap, ¿es en realidad su hija? Ahora mirando a Marco. Él asintió. Sí. Y en realidad solo tiene un mes, pero física y mentalmente tiene unos 14 años debido a la extraña física de una dimensión mágica. Eso es todo. ¿Y quieres que la inscriba en esta escuela? Sí, por favor, si puedes, respondió Rafael con una sonrisa en el rostro. ¿Y te gustaría que ella empezara hoy a pesar de que el semestre ya está muy avanzado? Si es que es posible, añadió Angie. El director Skeeves tarareó por un momento y tamborileó con los dedos, luego exhaló lentamente mientras abría uno de los cajones de su escritorio y metía la mano. Está bien, solo dame un poco de tu tiempo y podremos empezar lo antes posible, dijo, rebuscando y finalmente sacando una gruesa pila de papeles. Marco parpadeó. ¿En serio? ¿Tan fácil? Estaba más que sorprendido, sobre todo porque había imaginado que las cosas habrían sido mucho más difíciles. Ajustándose las gafas, el director Skeeves miró fijamente a Marco. Normalmente diría que no, pero considerando estas extrañas circunstancias, creo que sería mejor ayudarte en todo lo posible para asegurar que sigas matriculado en esta escuela. Luego se encogió de hombros. Además, me pillaste de buen humor. Hoy lanzaron un nuevo sabor de helado y no me decepcionó. Levantándose de su silla y ofreciéndole la mano a Serap, el director Skeeves sonrió cálidamente. Bienvenido a la Academia Hecho Craig. Bajo su expresión amistosa, dio un profundo suspiro de alivio al pensar que, tras la inscripción sorpresa de una tal mariposa estrella a principios de año, había hecho copias adicionales de los formularios de ese incidente. Sin ellas, habría sido casi imposible superar todos los trámites burocráticos y la burocracia gubernamental para crear un expediente completamente nuevo para un estudiante tan único. Y quién sabe cómo habrían reaccionado los Díaz si no lograba que el nuevo miembro de la familia ingresara a su escuela. Honestamente, no podía permitirse perder a Marco Díaz de ninguna manera. La Academia Hecho Craig lo necesitaba a él y a su mentalidad segura para mantener su reputación como la escuela más limpia y segura del distrito, aunque últimamente ha estado fallando en ese aspecto, pensó el director Skeeves. Eso, y temía ver el día en que Hannah Ordonia dejara de distraerse con Marco Díaz e intentara llevar a cabo algunos de sus grandes planes. Casi se estremeció al imaginar la llegada de ese día, pero por suerte, logró recomponerse antes de que los Díaz lo vieran. Y, pensó, probablemente podría añadirla a los gastos de Butterfly. Menos mal que entienden por qué les cobro, a diferencia de algunos padres despistados que no podían entender que, sí, su pobre e inocente Jeremy actuaría así y que él, el director Skeeves sacudió esos pensamientos de su cabeza mientras Serap tomaba su mano con un agarre sorprendentemente fuerte. Muchas gracias, señor. Exclamó ella sonriéndole mientras lo soltaba. El director Skeeves rió entre dientes mientras se sentaba. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué educada es! ¿Cómo te llamas? Soy Serafín. Serafín Celosía Díaz. El director Skeeves colocó la primera página de la pila de documentos frente a él, haciendo clic con el bolígrafo. Bueno, ¿cómo se escribe eso? ¿Celosía? Preguntó Marco. Sí, mamá lo sacó de una flor roja, con cabezas en forma de llama, ¿verdad? Terminó Marco por ella, recordando tiempos pasados. Recordaba con claridad el día en que Capone lo llevó por primera vez a sus jardines privados, repletos de flores. Era una vista hermosa. Todas esas flores en flor, ondeando por el campo en intensas olas de rojos, naranjas y amarillos al viento, haciendo que pareciera un mar de fuego vivo. No era difícil entender por qué Capone había elegido ese nombre para Serafín. A veces, cuando lo llevaba allí, bailaban entre las flores bajo la luz de sus 3 lunas, al son de su música rave favorita, riendo y bailando toda la noche, pero la mayoría de las veces, era agradable simplemente tumbarse juntos en el campo e intentar distinguir siluetas en las nubes. La última vez que había estado allí, había sido la noche antes de regresar a la Tierra y, como ahora recordaba, la noche en que crearon a Serafín. Entonces, sacándolo de sus cavilaciones, Serap asintió.
Sí, es la flor favorita de Maná. Sí, sí, está muy bien, dijo Skeeves con impaciencia, pero, en serio, necesito saber cómo se escribe su nombre. No puedo quedarme en esta oficina todo el día. 0000. Cuando la mayor parte del papeleo estuvo listo, la directora Skeeves imprimió el horario de Serap y la envió con Marco a recorrer la escuela. Mientras tanto, Rafael y Angie se quedaron para terminar su parte del papeleo y programar una cita para que Serap se reuniera pronto con su consejera escolar. Tras haberle explicado a Serap el lugar al que tendría que ir más tarde, Marco la acompañaba a su primera aula, una que, casualmente, compartían. Sin embargo, mientras caminaban por la escuela, tuvieron que detenerse al formarse un portal giratorio frente a ellos. Un instante después, Star saltó al cerrarse tras ella, de espaldas a Marco y Serap. «Marco», gritó, mirando a su alrededor. «Tengo tus tijeras. No llego tarde a la escuela, ¿verdad? Estrella, estamos justo detrás de ti». Star se dio la vuelta con cara de sorpresa, con una bolsa grande en los brazos. «Ah, ahí estás». Luego le ofreció la bolsa a Serap con una pequeña sonrisa. «Te traje algo de Questbury para empezar el día». Marco la miró con los ojos entrecerrados. «Star, ¿de qué hablamos anoche?», preguntó con firmeza, cruzándose de brazos. «¿Qué?». «Esto», dijo Star mientras miraba la bolsa que tenía en las manos. «¡Ay, no! Esto no la está malcriando», replicó rápidamente. «Solo quería regalarle algo para su primer día de colegio». Metió la mano en la bolsa y sacó una mochila con forma de cabeza de dragón, escamas verdes, una lengua roja y flexible, como de caricatura, y grandes ojos saltones. Probablemente la habría comprado ayer, pero no pensé que la necesitarías tan pronto. Puso los ojos en blanco y miró a un lado, con las manos en las caderas mientras resoplaba. «Te juro que te encanta que los niños vayan a la escuela en esta dimensión». «Ay, gracias Star», dijo Serap, quitándole la mochila. Como llevaba una mochila roja de repuesto que Rafael y Angie habían sacado del armario de Marco, se la quitó y se probó la nueva, ajustando las correas y comprobando cómo le sentaba en la espalda. «Me encanta. Creo que le voy a poner burrito». «Vaya, eso es realmente considerado de tu parte, Star», elogió Marco, olvidando rápidamente sus preocupaciones anteriores. Star simplemente ignoró sus comentarios con la mano. «PFFFT, no fue nada. Con lo aburrida que puede ser la escuela, pensé que algo para animarla estaría bien». Mientras Serap se quitaba su mochila de dragón y comenzaba a trasladar suministros desde su bolso de repuesto, Marco le susurró a Star. «Gracias por hacer eso por ella». «No hay problema», susurró ella. Luego, sacó unas tijeras y se las puso a Marco en la mano extendida. «Y gracias por prestármelas». «De nada», dijo, y luego la miró levantando lentamente una ceja. «Siempre y cuando me lo digas antes de usarlos la próxima vez que vayas de compras, ¿de acuerdo?». Star respondió con una sonrisa tímida. «Bien, Marco. Vamos». Y con eso, le agarró la mano y salió con paso firme, arrastrándolo. Sinceramente, a Marco no le importaba mucho que Star le prestara sus tijeras. Después de todo, eran amigos, y en un principio intentaba recuperarlas de Star, aunque debería haber imaginado que Ponía daría algo así. Pero, después de tanto esfuerzo por conseguirlas, le angustiaba pensar en la posibilidad de haberlas perdido, sobre todo con la confianza que Capone depositaba en él para que las usara responsablemente. Pero aunque todavía estaba un poco enojado porque Star le había pedido prestadas sus tijeras para un viaje a Questbury sin decírselo, y todavía se estaba acostumbrando a tener un par después de años viajando sin ellas, tenía fe en que ella las traería de regreso sanas y salvas. Mientras el trío se dirigía de nuevo a clase, 3 rostros conocidos que los habían estado esperando se acercaron. Hannah, Alfonso y Ferguson. La primera tenía una sonrisa de Cheshire, petulante como un gato que se comió un canario. Saludó a Marco con la mirada entrecerrada, en un tono lento y coqueto. «Oh, hola, papi. Me alegra verte por aquí». Marco se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. «Por favor, no me vuelvas a llamar así». «No prometo nada», bromeó Hannah. «Simplemente lo pones demasiado fácil». Por otro lado, Alfonso y Ferguson aprovecharon la oportunidad para presentarse adecuadamente a Serap. «Hola, soy Alfonso. Soy amigo de tu papá. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo», dijo Alfonso con cariño, ajustándose las gafas. Mientras tanto, Ferguson resopló, o intentó hacerlo, y le dedicó a Serap su mejor sonrisa con orgullo. «Puedes llamarme Ferguson, o simplemente Fergo, si quieres».
Luego, miró de un lado a otro mientras se acercaba a ella con aire conspirador. Además, ¿crees que puedes convencer a Star de que nos convierta a Alfonso y a mí de nuevo en centauros? Seraph se inclinó lentamente hacia atrás con una sonrisa insegura. Bueno, supongo que puedo intentarlo, Jusfergo. Sin embargo, en ese momento, sonó la campana de alarma, indicando que faltaban unos minutos para el comienzo de la clase. Parece que ya deberíamos irnos, alertó Marco al grupo, que empezó a caminar lentamente hacia el aula. Mientras caminaban, Hannah rodeó con el brazo los hombros de Seraph, sorprendiendo a la joven con el repentino contacto. Bueno, un consejo para tu primer día de clases. No demuestres debilidad. En cuanto tengas la oportunidad, dale un puñetazo a la persona más dura que veas con todas tus fuerzas. Demuéstrales a todos que no te dejarán presionar. Serafín simplemente parpadeó confundido. ¿Pero no sería mi papá? No, Hannah, simplemente no, dijo Marco, exasperado. Nadie va a golpear a nadie. Hannah soltó una risita mientras Marco ponía los ojos en blanco y refunfuñaba por lo bajo. Definitivamente no volví para esto. Tras negar con la cabeza, se giró hacia Seraph y le dedicó una sonrisa. Solo intenta ser amable y tú mismo, y todo irá bien. Estoy seguro de que te querrán. Ojalá que así sea. 0, 0, 0, 0. Como la primera clase ya se había acomodado en sus asientos y hacía varios minutos que había sonado la campana de advertencia, la señorita Skujnik había detenido al grupo de amigos que llegaba tarde en la puerta, dejando entrar al aula solo a todos, excepto a los Díaz. Considerando la situación, comenzó la señorita Skujnik, creo que sería mejor que les digamos a todos la verdad sobre ti, Seraph. Así podremos responder la mayoría de las preguntas con antelación. Luego se cruzó de brazos, con un tono comprensivo en su voz. Y no te preocupes, Marco. Mientras esté aquí, evitaré que las cosas se descontrolen. Marco lo pensó y asintió. Sí, supongo que es mejor que lo hagamos. Si Hannah no se lo había contado ya, tarde o temprano descubrirían que Seraph era su hija, así que tenía sentido explicar la verdad antes de que los rumores se hicieran eco de ella. Cuando la señorita Skujnik cruzó la puerta del aula, Marco se quedó un momento para hablar con Seraph. Entonces, ¿estás nervioso? Un poco, admitió Seraph, echando un vistazo a la sala. Aún no lo había asimilado del todo, pero después de ver a toda la gente en el aula, gente que probablemente conocía a su padre y que le resultaba completamente desconocida, empezaba a sentir algo de aprensión ante la idea de enfrentarse a todos ellos. Bueno, es tu primer día de clases. Todos nos ponemos nerviosos el primer día, pero no te preocupes, Star y yo estamos aquí para ayudarte. Y siempre puedes contar con la ayuda de mis amigos, hizo una pausa. Bueno, quizá Hannah no siempre, pero está bien, puedes confiar en ella. Frunció el ceño. Creo. Entonces, con el rabillo del ojo, vio movimiento a través de la ventana de la puerta del aula. Al girar la vista, vio a la señorita Skujnik haciéndole un gesto, invitándolo a entrar y a ver a todos. Bueno, ahí va. Apoyando la mano en el pomo de la puerta, se giró una última vez hacia Seraph. Espera un momento para entrar. Te presentaremos a todos primero. Al abrir la puerta, lo recibió la charla habitual de una clase de preparatoria. Las últimas tendencias y chismes sobre celebridades nacionales y de la escuela. En cuanto la puerta se cerró tras él, la señorita Skujnik exclamó por encima del ruido. Silencio. Tras unos momentos de espera a que bajara el volumen, volvió a hablar, esta vez en un tono más bajo. Bien, clase, tenemos una nueva alumna hoy, así que sean amables y acogedores la señorita Skujnik suspiró y se giró hacia Marco. Solo hazla pasar, Marco. La clase estaba en silencio mientras todos lo miraban cuando abrió la puerta y dejó entrar a Seraph. Algunos miraron los cuernos que sobresalían de su cabello, otros miraron su combinación de tacones y botas, pero todos pudieron notar las similitudes entre ella y Marco, especialmente su elección de sudaderas con capucha. Adelante, preséntate. La señorita Skujnik le hizo un gesto a Seraph con la mano mientras se oían murmullos tenues por la sala. Seraph se quedó paralizada un momento, sin saber qué decir, hasta que vio a Star y a Hannah al fondo de la sala, saludándola y levantando el pulgar respectivamente. Sintiéndose un poco mejor al saber que contaba con su apoyo, miró a Marco, quien simplemente le dedicó una sonrisa y un leve asentimiento. Animada, Seraph saludó a la clase con un pequeño gesto. Hola, dijo tímidamente. Me llamo Seraph Díaz y me acabo de mudar, así que es un placer conocerlos. Marco abrió la boca para hablar cuando alguien lo interrumpió de repente. Entonces, ¿eres primo de Marco o algo así?
Desafortunadamente, en su deseo de facilitar la explicación, Serap respondió de inmediato. De hecho, es mi papá. La clase quedó en un silencio sepulcral mientras las palabras empezaban a calar. Mientras Marco se preparaba para el inevitable arrebato, la señorita Skulnik, acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones en su larga trayectoria docente, empezó a contar regresivamente con los dedos. 5, 4, 3, ¿qué? Gritaron casi todos, la fuerza de su grito casi derribó a Serap. Oh, dijo la maestra, abriendo mucho los ojos ante la detonación prematura, eso no está bien. Con la clase llena de preguntas y fuera de sus asientos, Serap no pudo evitar encogerse y retroceder ante el ruido. Al ver su reacción, Marco saltó frente a ella, con los brazos extendidos como si intentara protegerla de las palabras. Bien. Todos, por favor, cálmense. Sin embargo, su intento de calmar a la clase solo provocó que las preguntas se aceleraran aún más, ahora dirigidas tanto a él como a Serap, en lugar de solo a la pobre chica. Mientras estaba allí, intentando en vano que la clase volviera a guardar silencio, apenas podía oír los gritos de la señorita Skulnik, que intentaba, sin éxito, hacer lo mismo, por encima de todos los demás. Entonces, detrás de él, sintió que alguien le agarraba la espalda de la sudadera. Al girar la cabeza, se encontró cara a cara con Serap, que se aferraba a él para protegerse, abrumado y paralizado por el alboroto que la rodeaba. De vuelta hacia el resto del aula, entrecerró los ojos y luego los cerró mientras movía la mandíbula. Su pecho se hinchó y contrajo varias veces, el aire fluía por su nariz y salía por su boca mientras casi todo sonido desaparecía de sus oídos, dejando solo el latido de su corazón, que se calmaba y se estabilizaba. Abriendo los ojos, contempló el caos que se desplegaba ante él. La señorita Skulnik luchaba por hacerse notar y obedecer a pesar de su imponente tamaño, mientras sus amigos eran absorbidos por el frenesí. Entonces, su boca se abrió. Todos, cálmense. Ahora. Y con eso, la clase volvió a quedar en silencio. Ni siquiera Britney, la chismosa más grande de la escuela, reaccionó mientras pasaban los segundos. Entiendo que todos tengan muchas preguntas, pero permítanme aclarar algunas cosas antes de que las hagan. Lentamente, todos volvieron a sentarse. Incluso la señorita Skulnik se encontró sentada de nuevo en su escritorio. A pesar de no parecer mayor que los demás y de vestir ropa muy discreta, captó fácilmente la atención de todos. Marco giró la cabeza lentamente, observando la habitación a su alrededor. Sí, tengo una hija. Sí, viene a la escuela aquí. Ahora, si tienen alguna pregunta, háganla una a la vez, por favor. Pasó un momento, y luego sus ojos se dirigieron al fondo de la sala, y una mano se alzó tímidamente ante él. ¿Sí? El que había levantado la mano se removió en su asiento mientras toda la clase se giraba para mirarlo, dándose cuenta de que todos lo miraban. Nervioso y lentamente, bajó la mano. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Cómo tuviste un hijo? Marco lo miró y asintió bruscamente. Es complicado, pero haré todo lo posible por explicarlo. Hace apenas unas semanas, regresé a la Tierra tras haber pasado varios años en otra dimensión. Ante los arrebatos que surgieron en la clase, preguntando cómo funcionaba eso, extendió las manos para apaciguarlo. Sí, sé que puede ser difícil de creer o de comprender, pero así es como funciona el tiempo allí. 1 minuto aquí equivale a 2 años allá. Entonces miró a lo lejos, cautivado por algo invisible para todos. Me quedé atrapado allí, sin poder regresar a la Tierra, así que busqué la manera de regresar durante todos esos años. Su tono se tornó nostálgico, perdido en recuerdos de un tiempo no muy lejano. Viajé por muchos mundos, conociendo y haciendo muchos amigos en el camino. Rayos. Dijo, con una sonrisa orgullosa en el rostro, incluso luché contra hordas de criaturas malvadas, domé una motodragón salvaje y hasta conseguí mis propias tijeras dimensionales. ¿Pero cómo tuviste un hijo entonces? Dijo una voz, interrumpiendo sus pensamientos. Marco parpadeó, tras haber salido de su ensoñación, y luego negó con la cabeza amigablemente. Sí. Lo siento, me distraje un poco. En fin, mientras estaba allí, conocí a una chica llamada Ekapono, la chica más rápida y fogosa que he conocido, dijo con un gesto de la mano y una risita. Me llevó años alcanzarla, aunque hubo algunas veces en las que logré acercarme tanto. Acentuó la distancia con los dedos y entrecerrando los ojos, pero al abrirlos para mirar hacia la habitación, se posaron en el rostro dolido y con una mueca de dolor de una tal Jacqueline Thomas. De repente, con dificultad para hablar, Marco no pudo evitar notar las miradas de quienes lo rodeaban, observándolo, juzgándolo.
Solo entonces, al comprender qué decía y a quién se lo decía, intentó encontrar en su interior la extraña confianza que acababa de llenarlo y darle voz, pero no la encontró. Abriendo y cerrando la boca como un pez, se quedó allí, al frente de la clase, con muy poco que decir en mente, y fue como si un interruptor se hubiera activado en todos. Ya no miraban a alguien paradójicamente joven y no tan joven, sino a Marco Díaz, el adolescente torpe. Aferrándose a cualquier cosa para salir de esta situación, soltó lo primero que se le ocurrió. Por eso usan protección, niños. Vale, gracias. Me voy a sentar. Y con eso, su silla chirrió bajo él. Serap, vacilante, lo imitó unos asientos más allá, mientras intentaba mirar hacia adelante e ignorar a todos detrás de él, especialmente a cierta chica con un collar de conchas. La señorita Skulnik se dio una palmada en la frente ante la triste exhibición. El fuerte sonido atrajo la atención de la sala y les permitió recuperar el control. Muy bien, clase, ya pasó, es hora de volver a clase. Los anuncios de hoy son, mientras Marco se tapaba la cara con las manos y gemía, con pensamientos pesados dándole vueltas en la cabeza mientras la conferencia continuaba, alguien le tocó el hombro. Confundido, se quedó paralizado, sin saber si realmente lo sentía hasta que le volvieron a tocar. Mirando hacia atrás, vio que era Justin, el capitán del equipo de fútbol y, al parecer, ahora su primer interrogador de la semana. ¿Qué? Susurró secamente, esperando que la señorita Skulnik no se diera cuenta. Entonces espera, ¿tú y Star no tuvieron un hijo? Lo que fuera que esperaba que dijera Justin, no era eso. Las palabras a medio formar murieron en su boca mientras su cerebro intentaba encontrar la lógica detrás de esa pregunta. ¿Qué? Arrugó el ceño y parpadeó varias veces, incapaz de llegar a ninguna conclusión. ¿De dónde sacaste eso? Justin lo miró con extrañeza. Pero pensé, hizo una pausa y negó con la cabeza. En realidad, olvídalo. Vale. De acuerdo. Mientras apartaba la mirada, Marco intentó volver a concentrarse en la lección de la pizarra, pero no pudo evitar distraerse con un suspiro proveniente de cierta dirección, una que temía mirar. Al girar la cabeza, captó un destello de movimiento con el rabillo del ojo, el movimiento de unos rizos rubios y azules. Con un gran peso en el estómago, vio a Jackie, que intentaba evitar el contacto visual con él. Sin embargo, mientras jugueteaba con sus manos, sus ojos comenzaron a girar lentamente hacia los de él con el ceño fruncido. Marco casi no entendió lo que dijo, pues hablaba tan bajo que casi parecía un susurro. Necesitamos hablar más tarde. Después de la escuela. Él procesó sus palabras y asintió con firmeza. Ojalá Serap estuviera conforme con irse a casa con Star para entonces. 0, 0, 0, 0. Por desgracia, para su estado mental, sentía que cada clase pasaba en un instante, con la fecha límite de Jackie cerniéndose sobre él como una sombra agobiante. Lo único que podía distraerlo de la preocupación por la próxima reunión era cómo iría el primer día de Serap en el colegio. Como no podía estar allí para vigilarla en todas sus clases, la idea de tener que dejarla sola lo preocupaba. Por suerte, después de la clase de tutoría, ella tenía matemáticas con la señorita Skulnik, así que no tenía que preocuparse demasiado por esa hora, y ambos compartían la siguiente clase, historia. Considerando dónde se crió y cuánto tiempo, a Marco no le sorprendió la frecuencia con la que Serap le pedía aclaraciones sobre cada detalle de la historia. Al menos su profesora comprendía la situación, aunque solo esperaba que los demás profesores también lo hicieran. Después de todo, no la vería hasta la hora del almuerzo. Pero mientras caminaba por los pasillos hacia la cafetería, Marco no pudo evitar sentir las miradas y los susurros de las conversaciones que se acumulaban a su espalda camino al almuerzo, eclipsando sus otras preocupaciones. Intentó ignorarlas, pero eso solo pareció acentuarlas aún más. ¿Esos cuernos en su cabeza son de verdad? Pensé que Star se los había regalado a su madre o algo así. ¡Guau! Mi fanfiction de Starco está arruinada. Pensé que Marco estaba saliendo con Star. ¿Seguro que no fue Hannah? Pensé que tenían su propia forma de jugar con los demás. No, lleva un tiempo saliendo con Jackie. Quedaron juntos después del baile. ¿En serio? Ni hablar. ¿Tuvo un hijo con otra mientras salía con ella? Supongo que no es tan seguro. Ojalá estuviera saliendo con él. Suspiro, es un chico tan malo. Marco solo pudo hacer una mueca al recordar su próxima charla, y la ironía de esa última parte no se le escapó. Se puso la capucha de la chaqueta y apretó los dientes, intentando en vano bloquear los murmullos, pero sus palabras atravesaron la tela roja y llegaron hasta él. Espera, ¿dices que Marco Díaz tiene un hijo?
Uno pensaría que el chico de seguridad sabría usar protección. Sí, lo sé, ¿verdad? Y es que, aunque solo tiene un mes, ya es como una adolescente. ¿Cómo funciona eso? ¿Magia? No sé, me confundí cuando me lo explicó. Creo que es porque su madre es un demonio o algo así. ¿Un demonio? Bueno, creo que sí lo es. Tiene cuernos, colmillos y todo, como ese tipo que invitó a estar a un baile o algo así hace un tiempo. También es súper pálida, pero es guapísima. Entiendo por qué la eligió a ella en lugar de a Hakie. ¿Cómo lo sabes? Foto. Hannah me la enseñó por $5. Al parecer, estaba allí cuando la madre dejó a su hijo en su casa. Todavía no puedo creer que eso haya pasado entre ellos. Escuché que la chica nueva casi incendió la escuela. Habría sido genial si lo hubiera hecho. Marco se frotó las sienes con los dedos, deseando profundamente que no fuera inútil hablar con Hannah sobre lo que debía mantenerse en privado. Se quedó paralizado en medio del pasillo, con los ojos bien abiertos. Espera, ¿qué fue eso último? Pero antes de que pudiera procesar del todo lo que acababa de oír, sintió un tirón en la manga y, al girarse, vio a Serap mirándolo con una expresión preocupada, y algo culpable, como notó una pequeña parte de su mente, en el rostro. ¿Estás bien, papá? Preguntó. Pareces una estatua. Sí, solo, me quedé un rato en blanco. Marco negó con la cabeza distraídamente y se bajó la capucha. Entonces, ¿te pasó algo interesante hoy? Dijo aturdido, casi por instinto, pero entonces notó que Serap se mordía el labio y luchaba por evitar su mirada. El ligero olor a quemado que emanaba de su cabello le llegó a la nariz, arrugándola ligeramente. Al mirar más de cerca, vio pequeñas motas de hollín multicolor pegadas a su sudadera. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Exclamó con voz preocupada mientras le ponía las manos sobre los hombros y abría mucho los ojos. Quizás provoqué un incendio la última hora. Preguntó Serap, con las manos retorciéndose. Una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro por un instante antes de convertirse en una mueca. ¿Un incendio? ¿Qué pasó? Bueno, Serap buscó las palabras, sin saber cómo explicar las cosas, pero entonces apareció un adolescente amante de lo macabro para rescatarla. Cerámica, dijo Hannah en voz alta detrás de Marco. El sonido se sintió tan cerca que soltó un grito, girando por reflejo y casi propinándole una patada de karate en el pecho. Detuvo el pie justo antes de que pudiera impactar, lo bajó lentamente mientras su corazón latía con fuerza, lleno de adrenalina, mientras las técnicas y estrategias de lucha bien practicadas comenzaban a evaporarse de su mente. En su interior, le impresionó levemente la casi total indiferencia de Hannah, aunque sus preocupaciones y preguntas prevalecieron en forma de un ceño de desaprobación y brazos cruzados. Entonces, ¿puedes contarme qué pasó? Bueno, siempre y cuando ya no sigas dando espectáculo, claro. Le sonrió con suficiencia mientras él ponía los ojos en blanco. Tu niña intentó hacer una olla de barro y cocinarla con sus poderes de fuego, y en cambio prendió fuego a una mesa entera. Fue genial. Su tono se volvió más reflexivo, frotándose la barbilla pensativa. De hecho, eso me da una idea, chasqueó los dedos. Oye, Serafín, mañana en la clase de arte, ¿crees que podrías ayudarme con...? No, Hannah, no puedes pedirle que te ayude con ninguno de tus proyectos. Cuando Hannah soltó una risita, Marco se giró hacia Serap, quien se desanimó ante su mirada inquisitiva. ¿Es cierto, Serap? Con pesar, asintió. Sí. Luego lo miró suplicante. Pero fue un accidente. La maestra me dijo que la cerámica se hace calentando arcilla a altas temperaturas. No sabía que no tenía mesas ignífugas como las de mamá, ni que hay que hacerlo con falda escocesa. Marco cerró los ojos. ¿Alguien salió herido? Preguntó con voz apagada, imposible de descifrar. No. Respiró hondo por la nariz, abrió los ojos y la miró con dulzura. Entonces, al final, eso es todo lo que importa, Serafín. Parpadeó con aire de búho. ¿No estás enojada conmigo? Preguntó con incertidumbre. Ahora era su turno de fruncir el ceño. ¿Enojado contigo? No. Serap, no estoy enojado contigo. La tomó por los hombros, sorprendiéndola con el contacto. Claro, estoy un poco decepcionado de que haya pasado, pero no te culpo por no tener cuidado con tu piroquinesis en tu primer día de clases, y al menos nadie salió gravemente herido. Enderezó la espalda y arqueó una ceja. Espero que hayas aprendido la lección sobre lo inflamables que pueden ser los objetos, ¿verdad? Ella asintió con determinación. Claro. Tendré más cuidado la próxima vez.
Marco suspiró satisfecho. La tensión del aire se disipó. Su rostro adoptó una expresión burlona mientras la comisura de su labio se curvaba. Además, eso no es nada comparado con la primera semana de estar en la escuela. Casi incendió toda la escuela sin querer. 3 veces. Ante su mirada incrédula, solo pudo reír entre dientes, negando con la cabeza. Sí, eso fue lo que pasó. Ah, qué buenos tiempos. Luego, con la mayor discreción posible, se inclinó hacia Hannah, que había estado observando toda la escena con la misma sonrisa de siempre. Entonces, ¿cuánto por los daños? Unos $650, pero seguro que puedes conseguir que cierta princesa los pague, dijo con un guiño y una sonrisa. Se quedó así un rato, como si esperara que algo sucediera. Marco miró a un lado y a otro, confundido por su repentino silencio. ¿Eso es todo? Se encogió de hombros con indiferencia. Creo que le diré a la empresa que le envíen el cheque este mes, dijo, más para sí mismo. Ante esto, Hannah lo miró fijamente y se cruzó de brazos. No eres nada divertido. Luego, los saludó perezosamente a él y a Serap, recuperando su sonrisa mientras se alejaba. Bueno, parece que nos vemos luego cuando necesites esto, dijo, agitando una bolsa naranja con cremallera. Marco llevó la mano a su cintura, pero no encontró nada. Hannah. Exclamó con expresión de fastidio. Ahora, corriendo a toda velocidad, sus carcajadas resonaron por el pasillo. Puedes regañarme luego, papi. Hannah. Decidiendo que no valía la pena perseguirla, aunque hubiera sido pan comido comparado con Ekapono, Marco refunfuñó mientras Serap permanecía a su lado, confundido por lo sucedido. Menos mal que puedo preparar otra en casa. Luego, se volvió hacia Serap e intentó aclarar sus ideas. ¿Qué tal el resto del día? Todo ha ido genial. Dijo Serap emocionado. Aprendí a hacer cosas con arcilla para arte y estoy deseando enseñarle a mamá lo que puedo hacer pronto. Y la educación física es divertidísima. Hice un par de amigos allí y jugamos a un juego llamado badminton, aunque no entiendo por qué no hay baits de verdad, y mañana vamos a dar vueltas corriendo por el campo de fútbol. Sin embargo, su estado de ánimo cambió al cruzarse de brazos, con una expresión de exasperación en su rostro. Aunque la tarea de matemáticas es tan aburrida. Ni siquiera voy por la mitad y todavía necesito mucho más papel. Marco se rió a carcajadas al ver su adorable y frustrado puchero. No serías la primera en sentir lo mismo por la clase de matemáticas. Vamos. Dijo con un gesto de la mano, recordando por fin su propósito original al bajar por ese pasillo. Si llegamos a tiempo a la cafetería, quizás aún quede pastel. 0, 0, 0, 0. Por suerte, la cafetería no estaba tan lejos, así que llegaron unos minutos antes de que se acabara el pastel y terminara el almuerzo. Desafortunadamente, para la siguiente clase de Serap, biología, tuvo que separarse de Marco una vez más, para su pesar, pero por su bien, al menos era la última clase que tendría que hacerlo. Y para compensar la separación, era una materia que le parecía realmente interesante, igual que la historia, es decir, la historia de la Tierra. Habiendo crecido en otra dimensión y escuchando las historias de su padre, Serap estaba emocionada por aprender más sobre su planeta, pero se sintió un poco triste cuando su maestra le quitó el extraño y viejo libro que encontró en el suelo al final de la clase. Aunque le faltaban bastantes páginas y estaba lleno de palabras desconocidas, tenía muchos personajes con nombres extraños, como el Sr. Young, Werner y Erwin. No pudo evitar escribir sobre algunas de las cosas que hacían y que a veces no le parecían comprensibles. Sin embargo, su ánimo mejoró al ver a su padre en su penúltima clase, la de español. Marco, a su vez, también se llenó de alegría al ver entrar a Serap, y la emoción lo invadió al pensar en poder mantener una conversación completa con ella en español algún día. Aunque su conocimiento del idioma había estado atrofiado durante mucho tiempo, enseñarle a Ekapo los fundamentos le había ayudado a mantener la información fresca en la mente, y pronto se dio cuenta de que ella había hecho lo mismo con Serap. Aunque su español no era el mejor, le complacía enormemente que pudiera seguir el ritmo del resto de la clase y de la profesora sin demasiada dificultad. Para rematar el día, Marco y Serap compartieron una clase de inglés. A pesar de tener poca experiencia en el campo de la literatura, Serap se sumergió de lleno en la materia con una energía sorprendente. Le había maravillado la idea de leer historias de tiempos muy lejanos y cuentos de mundos imaginarios, e incluso había empezado a llenar su mochila de libros antes de que Marco le presentara el concepto de bibliotecas.
Con su entusiasmo por empezar a leer, él no pudo evitar preguntarse cuál sería su reacción al saber que su abuela era profesora de poesía. Con todos los libros de texto que Serap necesitaba al final del día, Marco agradecía que a Star le gustara comprar en Kesdui tan a menudo, pues le había sorprendido la previsión que había puesto en su mochila de regalo para Serap. Especialmente diseñada para ser más grande por dentro y siempre ligera como una pluma, sin importar el peso real de su contenido, era perfecta para cualquier situación escolar. Tras comprobar que Serap tenía todos sus libros y útiles, Marco cerró la cremallera de su mochila. ¿Segura que tienes suficiente papel?, preguntó en broma, entregándole la bolsa. Parece que cogiste varios paquetes de las mesas de suministros de aquí. Sí, claro, dijo. Simplemente no quería quedarme sin papel para la tarea. Marco rió con ganas. Con tanto papel, no creo que te quedes sin él hasta la universidad. Soltando un profundo suspiro, sonrió satisfecho y luego la miró directamente a los ojos, con una expresión un poco más seria. Cuando lleguemos a casa, no olvides terminar tus deberes, ¿de acuerdo?, preguntó Marco con autoridad, a lo que Serap asintió. Uf, gimió Hana poniendo los ojos en blanco, ¿por qué te has vuelto tan pesada? Ya olvídate del pobrecito. Luego, se giró hacia Star, que acababa de terminar de escribirle a Ponyad, y un brillo brilló en sus ojos. Oye Star, ¿tienes más mochilas de esas? Tengo una idea. Claro. Estaban en oferta y me compré esto. Marco quería disuadirlos de lo que fuera que Hana hubiera inventado, pero entonces, lo que estuvieran diciendo se desvaneció en un ruido blanco mientras su mirada vagaba más allá de los dos alborotadores. A lo lejos, divisó el asta de la bandera de la escuela, y en su base estaba Hakie, esperando. Oye, Star, ¿puedes llevar a Serap a casa hoy? Tengo que hacer algo y no sé cuánto tiempo me llevará, dijo, extendiendo distraídamente sus tijeras hacia la princesa. Star le sonrió radiante al quitárselos de la mano. Claro que sí, Marco. Puedes contar conmigo. Espera, ¿qué pasa? Serap intentó preguntar, solo para ser interrumpido cuando Star agarró su mano y la jaló a través de un portal. Entonces, ahora que estamos solos, ¿aún quieres tu riñonera, Marco?, preguntó Hana, moviendo las cejas. Te la devuelvo si me das un pequeño algo a cambio. Marco pasó junto a ella sin siquiera mirarla, interrumpiéndola. No, gracias, Hana, no lo necesito tanto. Ay, dijo, aunque no parecía muy decepcionada. Bueno, parece que me quedo con esto. Nos vemos. Y con eso, se fue, calle abajo, detrás de él. Tras una rápida inspección de su entorno, siguió caminando hacia el asta de la bandera, contento de ver el patio casi vacío. Todos los demás se habían ido a casa o a sus actividades extraescolares. No sería bueno que la gente escuchara su conversación. Fue una caminata corta, y en pocos instantes, finalmente llegó al asta de la bandera. Hola, dijo. Oye, fue la respuesta, viniste. Una pausa elocuente quedó suspendida en el aire. Lo siento si te hice enojar conmigo. Hakie suspiró, apartándose el flequillo de los ojos. No estoy enojada contigo, solo, se apartó de Marco con el ceño ligeramente fruncido. Tú, la voz de Hakie se fue apagando, y luego un profundo suspiro escapó de sus labios. Giró la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Puedes, por favor, ayudarme a entender? ¿Qué pasó entre tú y Ekapo? Marco frunció los labios y se frotó la nuca lentamente. No sé qué decir. Otra pausa. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se volvieron tan cercanos? Marco se apoyó en el poste y miró a lo lejos. No estoy seguro. Simplemente, sucedió. Frunció ligeramente el ceño. Empezamos a hablar un día durante mi juicio, entre intentar aprender a sobrevivir en la naturaleza y vivir aventuras por el multiverso. Un destello de confusión cruzó el rostro de Hakie. Espera, ¿intentas aprender a sobrevivir en la naturaleza? Sí, al principio no era un experto rastreador ni sabía cómo fabricar provisiones ni nada. Pasé gran parte de los primeros días simplemente averiguando cómo conseguir comida y encontrar refugio, pero con el tiempo fui mejorando, dijo con indiferencia, agitando la mano en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, preocupados, y su voz adquirió un tono de horror. Espera, ¿te dejó ahí sin comida ni provisiones para que murieras en la naturaleza? ¿Qué? Marco negó con la cabeza, con expresión de asombro. No. No haría eso. El rostro de Hakie se tornó confuso, aturdido. Sus ojos buscaban una respuesta en el aire. Entonces, ¿qué hizo? Extendió las manos frente a él, intentando calmar sus preocupaciones. Hakie, Ekapo no es así.
Siempre que me lastimaban o casi moría de hambre, me daba provisiones para sobrevivir. Hizo un gesto con la mano, buscando las palabras. Mira, sus pruebas no son fáciles, pero no son tan injustas. Es decir, caray, si acaso, podría haberme hecho algo mucho peor, considerando que, en aquel entonces, pensó que le había robado sus tijeras dimensionales personales, y porque de hecho las usé mal. Me salvó la vida. Muchas veces, sé que puedo confiar en ella para cualquier cosa, y tú también. Respiraba con dificultad y miró a Jackie, suplicándole con los ojos que le creyera. Ella lo miró con una expresión indescifrable, luego cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia adelante, proyectando su rostro hacia la sombra. Entonces, supongo que simplemente te olvidaste de mí, ¿verdad? Preguntó en voz baja. No, Jackie, no te olvidé, es solo que... Marco suspiró y apoyó la espalda contra el asta de la bandera, deslizándose hasta tocar el suelo. Junto a él, sintió el desplazamiento del aire cuando ella también se sentó. Jackie, he estado fuera 16 años. Eso es más tiempo del que estuve enamorado de ti, más tiempo del que he vivido en la tierra. Doblando las rodillas hasta el pecho, Marco miró hacia el camino que pasaba frente a la escuela, donde se perdía en el horizonte. Hace más de una década, me acostumbré a la idea de que quizá no te vería, estar, ni a mis padres durante mucho tiempo. Pensé que, para cuando finalmente volviera a casa, todos ya habrían seguido adelante con sus vidas, así que yo también. Star se habría convertido en reina, Hannah probablemente habría huido de la policía, y tú habrías encontrado a alguien más con quien ser feliz, alguien que realmente pudiera estar ahí para ti y llegar a conocerte mejor que yo. Jackie le puso suavemente la mano en el hombro. Marco, sabes que yo no haría eso, incluso cuando estabas en la universidad o tenías trabajo, esperando a alguien con quien solo saliste unas semanas en el instituto y desapareciste hace años. Alguien que nunca llegó a conocerte de verdad, para ver si realmente sentía algo más que un simple enamoramiento de la infancia. Jackie abrió la boca, pero solo salió silencio. Cerró la boca, miró a un lado y luego a él, atormentada por sus pensamientos. ¿Y qué hay de las últimas semanas? ¿Por qué seguiste saliendo conmigo si ya lo superaste? Marco guardó silencio un momento, sin saber cómo responder. Entonces, un recuerdo del día anterior lo asaltó, las horas que pasó hablando con el señor Vela recorriendo su mente. Lo hice porque, al volver a la tierra así, señaló su cuerpo, sentí que tenía que volver a ser Marco Díaz, el niño seguro, aunque ya no lo recordara del todo ni supiera cómo serlo. Marco se miró las manos, buscando las cicatrices, o la falta de ellas, que se había ganado con los años. Se frotó los dedos, sintiendo la suavidad inusual de sus dedos, y luego respiró hondo. Las últimas 2 semanas, he estado dejando que quien solía ser definiera lo que debería ser en lugar de quien soy ahora. Lo siento si te di falsas esperanzas, no fue mi intención. Marco, dijo Jackie con un tono perturbado en su voz. Es cierto, Jackie. O sea, se frotó la frente con la mano, disfruté mucho el tiempo que pasábamos juntos, solo que, simplemente no me parecía bien, ¿sabes? Incluso cuando me lo decía. Oh, dijo Jackie en voz baja, aunque no como respuesta. ¿Fue porque tú y Capone se enrollaron mientras no estabas? Preguntó, mirándolo con expresión interrogativa. ¿Qué? Marco se quedó atónito. ¿Ligados? Arrugó la cara. No somos así. Somos amigos, solo, se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. ¿Ustedes dos estaban simplemente, casuales? Terminó Jackie por él. O sea, supongo que puedes decir eso. Se encogió de hombros vacilante. Nunca nos pusimos tan serios, y en realidad somos más amigos que otra cosa. ¿Así que nunca pensaste que la dejarías embarazada? Jackie lo miró enarcando una ceja. Me sorprende que no usaras protección ni nada. No parece algo que harías precisamente. Marco se frotó la nuca. Bueno, es que no pensé que esto pasaría entre nosotros. Rayos, ni siquiera sabía que podía pasar hasta hace unos días, y todavía estoy intentando averiguarlo. Levantando las manos al aire al oír eso último, las dejó caer al suelo junto a las suyas. Compartieron un momento al pie del asta, dejando que una brisa fresca los bañara en silencio. Una de las manos de Marco yacía en el suelo, abierta de par en par, mientras que la de Jackie permanecía cerca, avanzando y retrocediendo lentamente antes de regresar al regazo de su dueña. Aunque no se giró para mirarla ni se movió en absoluto, Jackie supo que Marco tenía algo que decir. ¿Sabes? Nunca quise hacerte daño. Lo entiendo perfectamente si quieres romper contigo.
Haki echó la cabeza hacia atrás hasta sentir el metal del asta de la bandera en la nuca. Sí, puede que sea lo mejor. Se quedó allí un segundo, pensando, y luego se volvió hacia él con una mirada esperanzada. Podemos seguir siendo amigos, ¿verdad? Por supuesto que podemos. Dijo, preguntándose por qué ella necesitaría preguntar algo así. Lo miró fijamente unos segundos, luego negó con la cabeza con una leve sonrisa y una risita. Debería haberlo sabido, susurró para sí misma. Luego, con un gruñido, se levantó y estiró las extremidades. Caray, qué incómodo es ese palo. Mientras se frotaba la espalda con una mano, Marco se levantó del suelo junto a ella y también se estiró. Sacó su patineta, la dejó en la acera y puso un pie encima. Hasta luego, Marco, dijo, mirándolo con una sonrisa. Nos vemos tarde. Sin embargo, la despedida de Marco se interrumpió al quedarse allí, con los ojos abiertos mientras se llevaba lentamente la mano a la mejilla. El sonido de las ruedas de la patineta se apagó al ver a Haki alejarse de espaldas a él, con la sensación de sus labios aún presente donde sus dedos se rozaron. Su mente dio vueltas durante lo que pareció una eternidad, estancada tratando de averiguar qué acababa de pasar, hasta que sintió una mano en su hombro. ¿Estás bien, hombre?, preguntó Ferguson desde su derecha, con tono inquisitivo. Alfonso estaba junto a Ferguson, con el rostro preocupado. Eso se vio mal. Estoy bien, dijo Marco, desconcentrado. Parpadeó una vez y negó con la cabeza. Estoy bien, de verdad. Ferguson miró a Alfonso, quien solo pudo encogerse de hombros con inseguridad, y luego miró a Marco con una sonrisa. Si alguna vez necesitas hablar con alguien sobre problemas de chicas, aquí estamos para ti. Marco intentó sonreírles con desgana, pero poco a poco su expresión se transformó en una de confusión. Muy amable de su parte, pero no es que tengan mucha experiencia con chicas. Alfonso se puso las manos en las caderas y resopló desafiante, ajustándose las gafas con un dedo. Bueno, soy el único de nosotros que se casó antes, ¿recuerdas? Marco lo miró sin comprender, con el ceño fruncido por la incredulidad. Espera, ¿te casaste? Sí, en Pixtopia con la emperatriz Pixie. Intervino Ferguson, ajeno a la confusión de Marco y a su dificultad para recordar. Y ya que estamos, quiero que me aclares algo. ¿Fue inapropiado que se casara con mi exprometida? Ferguson, ya hablamos de esto. Tú rompiste con ella, así que no lo es. Argumentó Alfonso, exasperado. Pues te divorciaste de ella. Jamás le habría hecho algo así a una mujer tan guapa. No me divorció de ella, ella se divorció de mí. Giró su rostro. Y te diré que seguimos en buenos términos. Marco los miró a ambos con incredulidad, un recuerdo olvidado por fin volvía a él. Un momento, Ferguson, ¿por qué discuten sobre eso? Quería comerte. Sí, ¿y entonces? Ferguson alzó la nariz con altivez. Eso significa que ella me amó primero. Sí, esos son los Alfonso y Ferguson que recuerdo, pensó Marco para sí mismo mientras su palma golpeaba su rostro con un gruñido, los dos continuaban discutiendo frente a él sobre el tema absurdo. 0, 0, 0, 0. Para cuando Marco llegó a casa, el sol ya estaba bajo y proyectaba vibrantes colores en el cielo. Al llegar, oyó risas que resonaban en la puerta principal. Al girar el pomo, vio a Serap siendo horriblemente atacada por las numerosas lenguas de cachorros láser en el suelo de la sala, agitándose ante los ataques. Entre risas, Serap se esforzaba por hablar. Para de jajaja. Titi jajajaja. Por desgracia para ella, Star tuvo otra idea. Tomó a uno de los cachorros y empezó a hablar tontamente, casi como si imitara a una ballena. No, eres demasiado sabroso para parar. Ñam ñam. Y con eso, Star acercó el cachorro a la cara de Serap, provocando otra ronda de carcajadas mientras le lamía la nariz. Al ver esto, Marco no pudo evitar reírse a carcajadas, olvidando sus preocupaciones mientras los cachorros encontraban un nuevo objetivo para sus besos. Revolcándose en el suelo con Serap, sintió como si finalmente se le hubiera desatado un nudo en el estómago. Incluso después de que los cachorros terminaran de darle su cariño, permaneció tumbado en el suelo con una amplia sonrisa de cansancio. Esto es lindo. 0, 0, 0, 0. Al día siguiente en la escuela, Marco se estiró en su asiento al sonar el timbre para el almuerzo y bostezó, sintiendo como sus huesos crujían con el movimiento. Chasqueando los labios, se dejó llevar por el frenesí de los estudiantes y salió al pasillo. Después de haber tenido el primer sueño profundo en semanas la noche anterior, su cuerpo aún sentía las secuelas, y luchó por evitar caer de nuevo en tal éxtasis, incluso con toda la energía que tenía.
Sin prisa por llegar a la cafetería, el ruido de los pasillos se fue haciendo más silencioso a medida que caminaba, en lugar de correr como los demás. Por eso, oyó con claridad un par de pisadas familiares que resonaban a sus espaldas. Incluso sin audición, habría podido distinguir que era la señorita Skulnik simplemente por la fuerza de sus pasos, que hacían temblar el suelo bajo sus pies. A juzgar por la rapidez con la que sus pasos aumentaban y eran tan rápidos, Marco abrió mucho los ojos al intentar hacerse a un lado, olvidando el sueño ante la amenaza de estar en el camino de un troll que corría a toda velocidad. Pero entonces, ella lo llamó. Marco. Necesito hablar contigo. Por un instante, la mente de Marco repasó los acontecimientos del día, intentando recordar si había algo por lo que pudiera haberse metido en problemas, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando ella se detuvo frente a él, resoplando de rodillas. Con un gran fajo de papeles bajo el brazo, la mitad de alto que Marco, le dirigió una mirada de asombro y abrió mucho los ojos. Se trata de Serap. ¿Qué? ¿Pasa algo? Inmediatamente, una oleada de miedo empezó a formarse en su interior. No, no pasa nada, solo, mira esto. Exclamó. Le tendió la pila de papeles a Marco, quien instintivamente extendió los brazos y casi se cae hacia adelante por el peso repentino. Gruñendo, luchó por sujetar bien la pila de papeles, demasiado grande para transportarla adecuadamente, antes de finalmente decidirse a dejarla caer al suelo, asegurándose de dejarla despacio y con cuidado para que no se cayera. ¿Qué es esto? Preguntó mientras hojeaba los papeles, con una ceja arqueada, confundido por lo que veía. Cada página estaba repleta de ecuaciones matemáticas y jerga. En las primeras páginas, reconoció algunos procesos sencillos de sus estudios sobre cómo ponerse al día, pero a medida que profundizaba en la pila, se volvían cada vez más complejos, hasta el punto de que ni siquiera estaba seguro de que fueran del mismo tema. Todas las preguntas del libro de texto, respondidas completa y correctamente. Incluso tuve que omitir la calificación de las tareas de las otras horas para asegurarme de que fueran suyas. Marco miró la pila, boquiabierto. ¿Todo? Al mirar más de cerca, supo que era la letra de Serap. Llena de letras y números que parecían runas, era muy parecida a la de Capó, aunque un poco más tosca. Pensó que tenía que hacer el libro entero como tarea. ¿Cómo pudo ser? La señorita Skulnik levantó las manos frenéticamente. No sé. Ayer era día libre. Solo les dije a los alumnos que trabajaran en sus tareas del libro, no en todo. Luego rebuscó en sus bolsillos, buscando algo. Y eso no es todo. Dijo, sacando un libro de texto destartalado y extremadamente desgastado, con las letras de la portada muy descoloridas, pero apenas visibles. Espera, ¿eso es un libro de física? Preguntó Marco, señalando con el dedo el objeto, que parecía que se iba a desmoronar y que ya se había desmoronado. ¿Qué habrá hecho con eso? Ni siquiera tiene física en clase. Luego miró a la señorita Skulnik con curiosidad. ¿Y tú enseñas física? Yo no, pero el profesor de ciencias, el señor Smith, sí, y me trajo esto. Mira. Exclamó, abriendo el libro por una página con una nota adhesiva nueva y brillante. Estaba llena de ecuaciones con una caligrafía familiar. Al parecer, este es uno de los libros de texto anticuados que usa para apoyar las mesas en su aula, y pilló a Serap escribiendo en él casi al final de la clase de biología de la 5ª hora de ayer. Marco frunció el ceño. Pero, ¿por qué no me avisaron? ¿No debería hablar con ella sobre eso en la escuela? Pero ese es el punto. La señorita Skulnik pasó al principio del libro y al índice. Muchos de los capítulos estaban marcados con un círculo, y algunos como termodinámica, cinemática y dinámica destacaban. Estas ecuaciones ni siquiera se enseñan en el instituto. El señor Smith me dijo que incluso tuvo que pedir ayuda a varios colegas para identificar algunas de estas ecuaciones, y trabajan en proyectos como agujeros de gusano teóricos o algo así. ¿Agujeros de gusano? Preguntó Marco, con la mente llena de pensamientos. Abrió los ojos de par en par y luego bajó la mirada. Un bulto triangular en uno de sus bolsillos los llamaba. El brillante destello del metal lo miró fijamente mientras distinguió la forma de sus tijeras dimensionales. Jadeó. Claro. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Preguntó la señorita Skulnik, confundida. El rostro de Marco estaba profundamente concentrado mientras pasaba los dedos por las hojas. Tijeras dimensionales. Su simple uso suele implicar una comprensión básica del continuo espacio-tiempo y la teoría del multiverso. Giró la cabeza y miró a la señorita Skulnik a los ojos.
Capo es la única persona en todo el multiverso que sabe cómo hacerlas, y es la madre de Serap. Un destello de comprensión la invadió cuando la señorita Skulnik abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, dos voces la llamaron desde el otro extremo del pasillo. Marco Díaz. Los dos se giraron y vieron a Minerva, la entrenadora asistente de gimnasia, intentando sujetar a dos estudiantes que forcejeaban. Marco reconoció de inmediato a uno como Justin, el capitán del equipo de fútbol, del día anterior, pero no olvidó el nombre de la otra, una chica con ropa deportiva. Tranquilos los dos. Gritó Minerva, apenas pudiendo sujetarles la espalda de las camisas. Estamos tranquilos. Dijo Justin, y logró soltarse la camisa de la mano del profesor. Corrió hacia Marco, casi como si estuviera a punto de placarlo, pero se detuvo frente a él y cayó de rodillas, con una mirada suplicante en los ojos mientras juntaba las manos. Marco, por favor, tienes que dejar que tu hijo se una al equipo de fútbol. ¿Fútbol americano? Detrás de Justin, la otra chica gritó mientras Minerva, ahora capaz de concentrarse en una sola estudiante rabiosa en lugar de dos, la abrazó y la levantó con un gruñido. Luego se acercó a Justin, con la chica en sus brazos dando patadas en el aire. Señor Díaz, dijo, agotada, no puedo aguantar más. ¿Podría ayudarme con estos dos, por favor? Marco y la señorita Skulnik se quedaron mirando la extraña exhibición frente a ellos, sin suficiente cafeína como para lidiar con esto además de todo lo demás. Soltándose del agarre de la maestra, la niña apartó a Justin de un empujón. Marco, me llamo Monique, y olvídate del fútbol, tiene que unirse a mi equipo de atletismo. Acaba de batir el récord de atletismo de la escuela la última clase. Nunca he visto a nadie correr tan rápido, ni siquiera en las Olimpiadas. Di que sí. Por favor, di que sí. En ese momento, Justin se levantó del suelo e intentó apartar a Monique de un empujón. No le hagas caso. Con tu hijo, las zarigüeyas impresionantes dominarán toda la temporada. Por fin podemos conseguir una racha de victorias contra los Warriors. Mientras los dos estudiantes que discutían se fulminaban con la mirada, Marco los separó con los brazos. Chicos. Gritó con fuerza, captando su atención mientras los gritos se calmaban. ¿Qué les parece si hablo con Serap antes de pedirme permiso, de acuerdo? ¿Qué les parece? Con el rabillo del ojo, la gran pila de papeles junto a él y el libro de texto en manos de la señorita Skulnik llamaron su atención. Sé que lo necesito, murmuró en voz baja, sin apenas prestar atención a los asentimientos de Justin y Monique, que asintieron con los ojos muy abiertos. 00000 en una oficina oscura, el señor Candle señaló un bol de dulces en su escritorio. Adelante, sírvase si quiere. Oh, no me importa si lo hago. Una mano se acercó y agarró todos los que pudo. El crujido de los envoltorios de plástico al abrirse llenó la silenciosa habitación. Se metió caramelos al azar en la boca hasta que se le hincharon las mejillas, y la dueña de la mano gimió mientras masticaba la dulce masa. El señor Bella enarcó ambas cejas y se encogió de hombros. Bueno, parece que ya tienes suficiente para el resto del almuerzo. Juntó las manos y miró a Serap, quien estaba sentada frente a él con una expresión de sorpresa al descubrir lo bien que se pega el caramelo a los dientes. ¿Qué tal tus primeros días de escuela? Muf. Entornando los ojos, Serap hizo una pausa para tragar saliva y continuó hablando aunque aún tenía algunos caramelos en la boca. O sea, la escuela me ha ido genial, aunque historia es un poco confusa, y ya tengo un par de amigos. Hannah sabe muchísimo sobre papá, y Britney incluso me llamó rarita rara. Dijo con orgullo. El rostro del señor Bella se contorsionó brevemente en una mueca, pero enseguida recuperó una sonrisa forzada. Oh, bueno, me alegra oír eso, pero ¿qué tal si me avisas si Britney te vuelve a llamar así? Quizás necesite hablar con ella sobre algo más adelante. Bueno. Mientras Serap asentía alegremente, tomó un sorbo de café con cuidado, esperando que Capo se animara a no atacar a Britney de inmediato si alguna vez se enteraba de esto. La pobre chica merecía al menos ese poco de amabilidad. Al dejar la taza, su sonrisa era más sincera esta vez. He oído que te has convertido en la sensación de la escuela hoy en el campo de fútbol. ¿Te importaría contarme los detalles? Balanceando las piernas bajo la silla, Serap cogió un clip del escritorio del señor Candle. Bueno, no sé por qué están tan emocionados, dijo, llevándose el clip a los ojos distraídamente y examinándolo. Acero. Tomó algunos más y continuó examinándolos mientras seguía hablando. Solo di unas vueltas, nada más.
Ni siquiera soy tan rápida como mamá. El señor. Bella murmuró y guardó silencio unos instantes, pero luego habló al ver que Serap no terminaría pronto con los clips. ¿Qué haces ahí? Preguntó con curiosidad mientras ella los lanzaba suavemente al aire, comprobando su peso. Asintiendo ante una instrucción invisible, Serap juntó ambas palmas, con los clips entre ellas, y apretó con fuerza. El señor. Bella arqueó una ceja con curiosidad mientras su rostro empezaba a calentarse. Un brillo rojo empezó a brillar entre los dedos de Serap, iluminando su expresión de concentración, con la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios. Oh, solo estoy haciendo algo para papá. Comentó mientras se cubría los ojos con los dedos y los entrecerraba. El brillo se volvía más intenso y amarillento. ¿Te gusta hacer arte? Serap separó ligeramente las manos, con una pequeña bola de metal fundido flotando entre ellas. Sin mover las manos, flexionó los dedos, ordenando a la bola que se transformara en la forma aproximada de una motocicleta, con dos protuberancias a los lados. Unas chispas cayeron sobre su escritorio cuando la figura cambió su brillo por un gris frío y reflectante, revelando la imagen de cierta moto dragón. Sí, es muy divertido. Dijo, mirándolo con una sonrisa. Me recuerda a cuando trabajaba con mamá en la forja, y el abuelo incluso me va a enseñar a pintar y esculpir este fin de semana. Parpadeando para quitarse las manchas de los ojos, el señor. Bella observó la pequeña estatua mientras descendía flotando sobre su escritorio. Aunque no era un experto en fisiología ni arte del ciclo del dragón, y algunas proporciones eran ligeramente diferentes en varios puntos, seguía siendo impresionantemente detallada para una obra de arte tan pequeña. Ah, entonces un interés familiar. Deben estar muy orgullosos de ti, enseñándote todos esos diferentes estilos. Los ojos de Serap se abrieron ligeramente, parpadeó y luego se acercó con cuidado a la figura del dragón moto. La recogió con las manos, se recostó en la silla y la acercó a su rostro. Sí, dijo, supongo que sí. 0, 0, 0, 0, Omake. Después de la escuela dos chicas estaban en la acera, una con un traje de animadora y la otra con un gorro verde. Si quieres verlo, paga primero. La animadora gimió ruidosamente antes de sacar un billete nuevo de $20 y entregárselo a la otra chica. Ella resopló, mostrando su disgusto por la acción. Más vale que me den algo de dinero. Hannah metió el billete en un bolsillo abultado y sacó su teléfono celular, feliz de volver a engañar a Britney con sus patentados descuentos especiales. Britney estudió la foto de Capone, sentada en un sofá junto a Marco, con los ojos entrecerrados. Supongo que es bastante guapa, aunque no tan guapa como yo, obviamente. Olfateó con desinterés, levantando la nariz. Entonces, ¿qué te pareció? Preguntó Hannah, con las manos ansiosas por contar sus ganancias del día. Dijo Britney, echándose el pelo hacia atrás. ¿No te das cuenta? Ya terminé hace unos minutos. Hannah se encogió de hombros mientras la animadora se marchaba pavoneándose con la cabeza bien alta. Metió la mano en el bolsillo, sacó un fajo de billetes y se lamió el dedo. 20, 40, 60, Hannah, dijo Marco tras ella, y al mirar lentamente hacia atrás, le dirigió una mirada de desaprobación. Sin inmutarse, ató el fajo con una goma elástica y se dio la vuelta, sin siquiera molestarse en esconderlo. Oye, Marco, dijo, agitando tímidamente el fajo de billetes con una sonrisa burlona, ¿me ayudas a contar este dinero? Él la miró fijamente. ¿En serio? Hannah se encogió de hombros y guardó los billetes en el bolsillo. Tengo que ganarme la vida de alguna manera. ¿Vendiendo información personal? ¿Mi información personal? Marco se cruzó de brazos. Hannah levantó las manos a la defensiva. Oye, hay que darles a todos lo que quieren. No es mi culpa que quieran esas fotos. Luego rodeó a Marco con el brazo, quien la miró la mano y luego la miró con desconfianza. Además, ahora eres una celebridad, ¿no es algo de lo que estar orgullosa? Marco balbuceó. ¿Orgulloso? Lo sé, ¿verdad? Dijo alegremente, casi como si Marco no le estuviera quemando la cabeza con la mirada. Hannah entonces miró a un lado y a otro con complicidad, como si estuviera a punto de revelarle un gran secreto. ¿Sabes? La verdad es que estoy bastante impresionada contigo, Marco. Pasaste tanto tiempo asintiendo con la cabeza hacia Jackie y jugando a lo seguro, que empezaba a pensar que nunca podrías coquetear con nadie. Pero luego lo conseguiste, y con otra que no fuera Jackie, nada menos. Una mirada salvaje apareció en sus ojos, una que empezaba a hacer que Marco sintiera que debería haber salido corriendo en cuanto tuvo la oportunidad. Tú. Marco Díaz.
Cada palabra estaba acentuada con un dedo clavándose en su pecho y una sonrisa demasiado entusiasta, que ya resultaba incómoda de por sí, pero entonces, ella se rió y lo miró con los ojos entrecerrados. El chico seguro residente, o mejor dicho, el chico malo. Haciendo que las chicas se desmayen y yo gane mucho dinero. Marco solo podía mirarla fijamente, sin saber cómo o si debía responder. Hana le dio una palmada en la espalda y lo sacó de su silencio, casi provocando que sus reflejos se despertasen y la volteara por encima del hombro. Vamos, es hora de celebrar. Agitó su fajo de billetes frente a él. Te llevaré a ti y a tu hija a comer algo. Lo paga la escuela, no yo. Su ojo tembló. ¿En qué me he metido? Pensó Marco, justo antes de que lo arrastrara de la mano. Mientras tanto, al otro lado de la escuela, Jackie apoyó la frente en la puerta de su casillero. La frescura del metal la tranquilizaba. Después de la tarde de ayer, había pensado que retomar el rumbo de su vida sería más fácil, pero empezaba a costarle ser optimista después de que la gente siguiera en silencio e intentara disimular sus miradas cada vez que la veían. Había sido más fácil ignorarlos ayer, manteniéndose ocupada pensando en lo que hablaría con Marco, pero ahora no tenía nada más con qué distraerse. Y, como le decían sus experiencias pasadas con los rumores de la escuela, no iba a librarse de esa reacción por mucho tiempo. Ser popular, sin duda, tenía sus inconvenientes a veces. Apartando la cabeza con una respiración profunda, buscó el candado de la puerta. Con unos pocos giros, se desabrochó y la taquilla se abrió. Intentó meter sus libros, pero una voz la interrumpió. Disculpe, ¿es usted Jacqueline Thomas? Jackie suspiró para sus adentros mientras se daba la vuelta a regañadientes, esperando ver a otra persona que quisiera indagar en lo que pasaba entre Marco y Jacopo. Sin embargo, para su sorpresa, la recibió el rostro de su hija, pensar en ello aún la hacía sentir extraña por dentro, mirándola con los ojos muy abiertos. Sí, dijo, esbozando lentamente una sonrisa confusa. ¿Necesitas algo? Bueno, hoy Star me dijo que a mi papá le gustabas mucho, dijo Serap con inocencia mientras la sonrisa de Jackie se desvanecía, y quería conocerte. Pensé que si le gustabas a mi papá, debías ser una persona increíble. Extendió la mano expectante hacia Jackie, quien no correspondió el gesto. Me llamo Serap Celosía Día, lo sé, la interrumpió Jackie. Estuve allí cuando llegaste a la Tierra hace unos días. Oh. Dijo Serafín emocionado. ¿Entonces te gustaría ser mi amigo? Jackie parpadeó, y luego su expresión se iluminó. Bueno, intentó aligerarse lo más posible. Supongo que puedo intentarlo, oye, Serafín. Gritó Hana, arrastrando a Marco, aún aturdido. Tenemos que ir. Al oír las palabras de Hana, Marco salió de su trance y se soltó. Sacudiendo la mano un poco, levantó la vista y vio dos rostros familiares, contento de verlos. Hola, Jackie. ¿Has estado hablando con Serap? Jackie le dedicó una leve sonrisa, aunque se sintió un poco forzada. Sí, lo he hecho. Es una chica, simpática. Estábamos haciendo amigos. Exclamó Serap, agarrando la mano de Jackie y saltando arriba y abajo. El rostro de Marco se iluminó en respuesta. ¿En serio? Me alegra oír eso. Estábamos a punto de comer algo, dijo Hana mientras Marco gruñía, pero no dijo nada más, pensando que sería inútil intentar corregirla. ¿Quieres venir, Serafín? Yo invito. Serap jadeó. Quiero ir. Luego miró a Marco expectante. Papá, ¿puede venir Jackie también? Claro, dijo Marco, cuanto más, mejor. Además, afirmó Hana, la escuela lo paga, así que puedes conseguir lo que quieras. Mientras el grupo se alejaba, Marco se volvió hacia Serap con una mirada inquisitiva. Entonces, Serap, ¿puedes contarme qué te enseñó Jacopo sobre matemáticas y física? Creo que podríamos saltarte algunas clases si haces algunos exámenes para la señorita Skulnik. ¿En serio? Bueno, mamá dijo que aún no necesitaba aprender sobre fractales, así que empezó con cálculo en lugar de, mientras tanto, mientras Serap seguía hablando efusivamente de su madre, y Marco comentaba de vez en cuando lo bien que trabajaba Jacopo, nadie notó que Jackie se quedaba atrás en silencio, con una sensación incómoda creciendo en su interior cada vez que se la mencionaba.